Bien, entonces, habíamos hablado de contrastes yodados, su forma de fabricación, es decir, su forma de cómo lo obtenemos, su clasificación más principal, que son entre aquellos que son iónicos y no iónicos, la importancia de su estructura molecular, su cuerpo y todo aquello que se anexa a los radicales y al grupo carboxilo y cómo esa misma molécula se puede dividir en dos partes, teniendo cada una un tipo de mecanismo de acción. ¿Está? De aquí es que se hacen todas las variantes que existen de medio de contraste del tipo iodados. Eh, Ahora, ¿qué es lo más importante de una molécula de contraste iodado? Básicamente es el yodo, que es lo que lo hace radiopaco a la gente. ¿Tá? Y de acuerdo a este contenido de yodo se le puede definir como de alto, moderado y bajo contenido. ¿Tá? Dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar, por ejemplo, dentro de la tomografía, un estudio angiográfico o un estudio común y corriente, donde no necesitamos tanto realce, sino que ese realce se suceda en diferentes tiempos, utilizamos en base a uno u otro tipo de estudio un medio de contraste de mayor o menor concentración de yodo. Aquello que requiera más realce, más un estudio con mayor nivel de radiopasividad, necesitamos por ejemplo, un contraste que tenga 370 de yodo o 300 en el caso de los comunes. ¿Tá? Eh, ¿Qué pasa con la osmolaridad? Bueno, básicamente la osmolaridad, como ustedes ya saben, es un número que expresa la cantidad de partículas en una solución. ¿Tá? La sangre tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro, básicamente, aproximadamente alrededor de los 300 miliosmoles litro. ¿Ah? Y nosotros tenemos que lo que vayamos a inyectar, más o menos para generar la menos reacción posible adversa, en el caso de a nivel sanguíneo, es que tenga una osmolaridad parecida, en algunos casos, una osmolaridad parecida o cercana a la de la sangre. ¿Está? Y bueno, por eso les puse ahí que es ventajoso usar un agente de contraste que tenga más o menos estos valores cercanos. Y bueno, la osmolaridad del producto del agente que se inyecta vía intravenosa va a hacer depender con los efectos adversos que puede producir. Y bueno, se clasifican a su vez con esto de alta osmolaridad o baja osmolaridad, ¿tá? Dependiendo cuál es la osmolaridad que en sangre que produce este agente. Eh, Varios son los factores adversos de estos medios de contraste que están relacionados con la alta osmolaridad en sangre, ¿tá? Aquellos que son hiperosmoles respecto a la sangre, y son, por ejemplo, el daño endotelial, alteración de la barrera hematoencefálica a nivel encefálico, dolor en el sitio de la inyección, trombosis, hipertensión pulmonar, bradicardia en algunos casos de angiografía coronaria. La dosis de todos los medios de contraste ayudados deben ser adaptadas, obviamente, al tipo de examen, el territorio a pacificar y así también al peso corporal, ¿tá? Y a la función renal del paciente. ¿Tá? Eso vamos a ver que dependiendo de la función renal, también hace depender qué tan seguido podemos tener un estudio contrastado uno de otro. ¿Tá? En la cuestión de viscosidad, todos los medios de contraste iodados tienen una cierta viscosidad mayor a la de cualquier líquido acuoso. ¿Tá? Y que depende la temperatura en la que está, la viscosidad que va a tener. Cuanto más cercano a la temperatura ambiente está, la viscosidad se acerca a su viscosidad a nivel normal
temperatura ambiente, que es una viscosidad que no es muy agradable para la inyección intravenosa. Por ende, siempre la temperatura de administración de los medios de contraste iodado tendría que ser alrededor de los 37 grados. Por ende, en los lugares donde hay tomografía, generalmente ustedes van a encontrar un hornito que le decimos, donde colocamos todos los medios de contraste que vamos a utilizar, manteniéndolos a una temperatura controlada dentro de ese horno. Si el horno anda, se supone que tendría que mantenerlo entre 36 y 37 grados al contraste. Que cuando se va a inyectar, se saca del hornito, se carga la bomba infusora y se inyecta eso. Hace que la viscosidad prácticamente se reduzca a un 50%. ¿Está? Eh, ¿Qué pasa cuando inyectamos medio de contraste a temperatura ambiente? Y bueno, generamos ciertos problemas en la inyección, que podemos generar ciertos problemas en la inyección. A veces no, a veces sí, pero cuanto más baja la temperatura ambiente, más viscosidad tiene este y por ende más probabilidad de generar reacciones o irritaciones a nivel del endotelio vascular o dificultades en la inyección, hasta, por ejemplo, el infiltrado de la vía por la gran presión que tiene que ejercer la bomba para inyectar algo que en vez de ser líquido como el agua, ya es más tirando a un almíbar, para que se den cuenta la viscosidad. ¿Ya? Alguna vez hicieron almíbar, azúcar, agua, y bueno, básicamente vieron que cuando levantan la cuchara dificulta el goteo. Bueno, básicamente es eso. Es más, si se seca ese líquido viscoso en el piso o en la ropa, te deja una costra, una cáscara, se seca y eso queda como una cera dura en el piso o lo que sea. ¿Ah? En el caso de las acciones biológicas, básicamente podemos decir que estos tipo de sustancias son farmacológicamente inertes, ¿tá? Se unen a muchas proteínas plasmáticas, se elimina con la orina, como ya hemos visto, en gran parte a nivel renal, altera en distinto grado lo que es la actividad enzimática, inhibiendo algunas lisocinas y colinesterasas, y potencia la actividad de, por ejemplo, el complemento sérico y la liberación de histamina. ¿Tá? Es muy complicado con el tema de la liberación de histamina porque aquello que duele puede doler más. ¿Tá? Activa el sistema de la coagulación, es decir, aumenta la actividad coagulativa a nivel sanguíneo y más donde se está en la región donde se inyecta, y son citotóxicos. ¿Tá? ¿Cuáles son las características ideales que tienen que tener estos medios de contraste? Y bueno, que obviamente tenga poca incidencia a nivel cardiovascular, que tenga buena tolerancia endotelial, es decir, que sea fácil a nivel en la inyección, vamos a decir así, vía intravenosa, debe modificar muy levemente la fluidez de la sangre, que su administración sea indolora, de rápida distribución, de eliminación rápida y que tenga a nivel renal efectos mínimos. Esto, si cumple con esto, el medio de contraste que estamos utilizando es el ideal. El ideal. ¿Tá? Pues si no, jodemos los riñones, no jodemos en la inyección, no jodemos a nivel cardiovascular. Básicamente, estamos con algo que es ideal para la administración. Se inyecta por bomba infusora en medio de contraste, como la que vemos ahí en la foto, por vía intravenosa, que asegura siempre tener una presión constante y un flujo constante de una cantidad determinada que nosotros podemos dosificar, dependiendo si es un adulto o un niño, tomando en cuenta que si un adulto es básicamente un 1,5 su peso, más o menos si tenemos 80 kilos de peso el paciente, vamos a decir que le podemos inyectar 140, ¿no? De medio 100, a ver, para 80 kilos son vez y media, son 80 más 40, 120, quise decir. ¿Tá? Para que tengan una idea y que pueden ir de caudales desde
2,5 a 4,5 a 5 de medio contraste de mililitros por segundo, que va a depender el caudal que nosotros coloquemos en la vía venosa periférica que tenga este paciente, la boca que le haya colocado y obviamente en el estudio que estamos haciendo. No es lo mismo hacer un estudio cualquiera que un estudio ya angiográfico, donde requerimos que tenga mayor realce y sabemos, vamos a ver más adelante, de que cuando nosotros inyectamos a mayor caudal, con mayor cantidad, en una boca acorde, nosotros tenemos los mejores realces posibles. Vía oral también se puede administrar, eso diluido con agua, ¿tá? Se va a beber con un vasito. Y bueno, en muchos casos para ver lo que son esófago y estómago, se hace ingerir al paciente. ¿Eh? Las indicaciones pueden ser muchas, tanto para radiología convencional como para tomografía, dependiendo de lo que se esté estudiando. Generalmente para todo lo abdominal, estómago, esófago y eso vía oral o intravenosa, para todo lo que se quiera realizar procesos neoplásicos y no tanto, por cuestiones renales, eh, asumándola con fases eliminatorias y excretoras de estos riñones también. Muchas son las indicaciones y eso depende de lo que se quiera hacer con el paciente. Es decir, hay tantas indicaciones como pacientes. Me daría la libertad de decir. Pero bueno, después con el tiempo ustedes lo van a ir desasnando y viendo con cada uno cómo se hace. Bien. Entonces, podemos clasificar, como vimos hasta ahora, en iónicos y no iónicos, en moléculas que pueden tener alta o baja osmolaridad, y a su vez podemos decir que según su estructura molecular pueden ser estos monoméricos o diméricos, monómeros o dímeros, dependiendo si tiene un único anillo bencénico o dos núcleos bencénicos. ¿Está? Entonces, alta molaridad entre 1200 y 2400 milimoles por kilo de agua y de baja molaridad 290 a 860 milimoles por kilogramo de agua. Con respecto a los iónicos, bueno, ya lo vimos en su fase de formación, iónicos y no iónicos, dependiendo si tenemos un carboxilo o cualquier otro radical hidróxido unido a su enlace con el anillo bencénico. Bueno, para que quede más claro entonces, dentro de los medios de contraste iodados, iónicos no iónicos, dentro de los iónicos podemos tener dímeros y monómeros, dentro de los no iónicos también podemos tener dímeros y monómeros. Y aquí tenemos una tablita para que ustedes simplemente tengan una perspectiva de los que se usan en el medio. Yo les puse con celeste los más usados, el Omnipac, el Ultravis, el Visipac, el Omnipac 350 en algunos casos, el Ultravis 370, todos esos son eh, nombre farmacéutico, ¿tá? Y el 300 o el 320 o el 350 o el 370 indican su carga iónica de yodo. Como ven ahí, todos son no iónicos porque son los mejores a la hora de generar efectos adversos. Eh, y el principio activo, lo van a ver al costadito, es un nombre farmacéutico, que es, por ejemplo, para el Omnipac Ioexol 64,7 en porcentaje. Esto no, ustedes no tienen que aprender, simplemente acuérdense el Omnipac y no IPAC, como le ponen los licenciados en enfermería que no saben ni que se llaman Omnipac. Y yo siempre le digo, no, es Omnipac, me tiene que poner, porque a veces van desde sala a pedir medios de contraste radiológico, en algunos casos al servicio de imagenología, donde es que seguramente tenemos. Y bueno, es Omnipac 300 o el Ultravis 300 o el Ultravis 370 para los estudios llamas que requieren más contraste. Como verán, también la tabla nos muestra la viscosidad a 25 grados y a 37 grados. Y vieron que acá este pasa de 22 CPS a
10. Básicamente redujo a la mitad su viscosidad si aumentamos de 25 de temperatura ambiente a 37 grados. ¿Tá? Esta es su osmolaridad y aquí es donde podemos encontrar su osmolaridad que todos, como verán, corresponden a baja osmolaridad. Así que esto quiere decir muchas cosas. Quiere decir que los más usados son no iónicos de baja osmolaridad. Y es porque básicamente es los que menos defecto producen. Bien. Entonces, dudas hasta acá. Y, o sea, los que tienen alta osmolaridad, capaz que, o sea, tienen más efectos, pero también te dan una mejoría, ¿o no? O no cambia mucho. Los de más alta osmolaridad se usan, pero muy poco y no siempre para tomografía intravenosa. Se usa más bien, se trata de utilizar para vía oral. Mm, La cuestión, porque podrían generar demasiado daño a nivel endotelial y a nivel renal. Está muy difícil eliminar algo de tanto peso. claro, claro. Eh, eh, por eso se los marqué, porque lo que más se usa de manera intravenosa son los de baja osmolaridad y no iónicos. Son los de menos efectos adversos a nivel tanto endotelial como a nivel sistémico, ¿verdad? Pero igualmente, como si vos le das una pasada, mirate, hacete una pasada en toda esta tablita en la última Sí, sí, columna, son vas a todos de ver baja que, osmolaridad, menos algunos, sí. exacto, casi todos son de baja osmolaridad, excepto algunos muy puntuales que se usan para alguna otra cosa, que todavía son de otro tipo de clasificaciones, pero los no iónicos, entre los no iónicos y los iónicos, lo que más se usan son los no iónicos y de baja osmolaridad. Bien, entonces, como le dije, tenemos iónicos y no iónicos, y dentro de los iónicos y no iónicos, dímero y monómero, como les puse acá. Entonces, ¿qué pasa ahora? Centrándonos solamente en los iodados iónicos, bueno, los cationes generados por los medios de contraste de iodados iónicos son responsables de muchos efectos adversos tóxicos, ¿está? Tiene una vida media de 2 a 3 horas, más o menos, y prácticamente con estos, si te hiciste una tomografía, con esto más vale no dones sangre, no sé, alguno que por ahí capaz que se le ocurrió ir a dar sangre cuando hiciste una tomografía y fue hecha con, por ejemplo, un Nexabrix, eh, no, más vale no. Diferencia entre los iónicos dímeros y monómeros. Bueno, los iónicos dímeros, como los que vemos acá, el Hexabrix, que le dije yo recién, tienen dos anillos bencénicos unidos por un único enlace, que al disociarse dan lugar al catión y un anión que contienen el doble de iodo que los monómeros. Es decir, diferenciándolo. Obviamente siempre los dímeros van a tener más carga iónica de iodo que los monómeros. Eh, de modo a igual de átomos de iodo, la humanidad se reduce a prácticamente la mitad de 600 a 800 milimoles por kilo. Perdón. Otra de las características, y esto creo que tanto para los iónicos como no iónicos se sucede, es que cuando nosotros comparamos contrastes iodados del tipo dímeros con monómeros, vemos que los dímeros, aparte que tienen más carga iónica de iodo, también tienen una menor osmolaridad. ¿Tá? La carga osmolar, es decir, lo que ocupa en carga iónica a nivel sanguíneo, es menor que si tuviéramos la misma carga de iodo, pero con moléculas monoméricas. ¿Tá? Necesitamos más carga
iónica más carga molecular, ¿tá? Para generar el mismo contenido de yodo que un dímero. ¿Tá? Y esto sucede lo mismo para los iónicos como para los no iónicos. ¿Tá? En el caso de los no iónicos, bueno, si nos centramos, vemos que para los no iónicos se sustituyó el carboxilo por un OH. eh, al no disociarse mucho, tienen menos osmolaridad, son sustancias que presentan dos principales ventajas. Tienen mejor tolerancia a nivel neural, ¿tá? Tienen justamente esta buena tolerancia neural se asocia a que no presenta tanta carga eléctrica, no contiene cationes y se unen poco a proteínas y se metabolizan a nivel hepático. Y bueno, aquí les puse algunas formas de utilización de este tipo de medio de contraste, iodados no iónicos, y dentro de los no iónicos tenemos monómeros y dímeros, y aquí se sucede lo mismo que ya expliqué con los iónicos, que eh, baja su osmolaridad, como vemos acá en esta tablita para que quede más claro. Si comparamos un Bicipac con, por ejemplo, un Omnipac, pero de osmolaridad de 640, vemos que tenemos menor carga osmótica en los dímeros que en los monómeros. ¿Tá? Como dice acá, en este caso entre los dímeros no iónicos van a reducir la osmolaridad casi a la mitad, conteniendo obviamente el doble de carga iónica por molécula, ¿tá? Y esto es una ventaja en cierta forma. ¿Tá? Eh, los monómeros no iónicos tienen un mayor índice de eficacia que los monómeros iónicos. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que tienden a tener niveles de atenuación mayor que los monómeros no iónicos. Esto es importantísimo. Ustedes 5 que están ahí, abran los ganchos, porque estas cosas que yo recalco muchas veces son las cosas que yo pregunto. ¿Tá? Los monómeros no iónicos son mucho más eficaces que los monómeros iónicos, ¿tá? Generando mejor nivel de atenuación, ¿tá? Al final. En el caso de los dímeros no iónicos, duplican esa eficacia. Duplican la eficacia de los monómeros no iónicos. Es decir, que cuatriplican la eficacia de un monómero iónico. ¿Tá? Probablemente presentan aún mayor tolerancia renal. ¿Tá? Aunque son más viscosos. ¿Tá? Que ese es el principal inconveniente de un dímero no iónico. ¿Tá? También presenta una mayor proporción de reacciones adversas tardías a nivel cutáneo. Entonces, en la balanza, si vamos a pesar, voy a siempre preferir el no iónico, ¿tá? Porque por sí ya tiene menores reacciones adversas. Ahora, dentro de los no iónicos, ¿qué prefiero? Y bueno, el monómero no iónico es mucho más eficaz que los iónicos. Ya con eso me alcanza. Y no tiene la cuestión de la viscosidad que puede darme el dímero no iónico. El dímero no iónico es muy bueno porque es mucho más eficaz, atenúa más, pero es muy viscoso. Y a la hora de tratar de evitar todo lo posible las reacciones adversas, prefiero un contraste iodado no iónico monómero. ¿Está? Por eso, si vamos a la tablita, el Profe, Omnipack. ¿esta clase subir hoy? ¿Cómo? ¿Esta clase la podés subir hoy, porfa? Ok. No, si podés. Sí, no hay problema. Porque ¿Por qué? entré tarde y vos sabés También la que... estoy dando, también la estoy dando, por favor, gracias.
¿Eh? ¿Tan bien la No, estoy dando? ¿Ya la querés? porque entré tarde y la verdad que estoy cazando, pero no mucho, ¿viste? Ah, tú sos Ale García, no te preocupes. En el video está todo. En el video Está. está todo. Y lo vas a entender. Estoy tratando de ser lo más claro posible y si no, preguntarle a los otros compañeros. Estoy tratando de. Esto es importantísimo porque creo, no sé si no Te va a escucho. ser el único lugar donde lo ven. Claro. Estamos muy cerca del parcial en segundo, profe. No, nada, ni Ah, ahí. bueno. Ok, La ok. resonancia, ¿no? Falta todo resonante todavía. Nada, ni ahí. Falta todo noviembre para que se den idea. No, yo te pedía si la podía subir hoy porque viste que no me quiero atrasar mucho para poder ir entendiendo, por eso en realidad, no porque te esté exigiendo ni nada. Perfecto. Ale García, ¿vos sos imagenología? Sí. Ah, a ver, después mandame una foto, así te pongo así como la estudiante del año, porque creo que debe ser la primera que no quiere atrasarse. No, está, porque está, es mucho si no después todo junto para el parcial. Obviamente, es lo que yo le digo desde el principio de año, ese PI2, si uno lo lleva al pie de la letra, es complicado. Complicado. Bueno, Perdón, chicos, seguí, perdón. no pasa nada. Entonces, ¿entendieron cuál es el ideal? Aparte de toda esa serie de cositas que yo les puse que tendría que tener el ideal para cumplir ese ideal, lo ideal es que sea un medio de contraste iodado no iónico monómero. ¿Está? Anoten. ¿Tá? Es lo ideal, no quiere decir que no se use un dímero, se usa. Pero el ideal, siempre, por eso, ustedes donde van a ver, van a ir a cualquier servicio de imagenología y lo que va a abundar es el Omnipack. Por lejos. Por ahí capaz que tengan algún otro para hacer alguna otra cosa. Pero el que se usa por lejos es el Omnipack. Bien. Entonces, el hecho de tener medio contraste de bajo molaridad no iónico eh, desde que se formaron los medios de contraste hasta hoy en día, es lo que ha hecho que haya disminuido la incidencia de reacciones adversas a estos medios de contraste de manera sustancial. ¿Tá? Igual siguen siendo uno cada 170.000, y creo que tengo que actualizar este valor porque creo que está medio atrasado todavía, los casos de reacciones fatales a estos medios de contraste. Igual son muy bajos. ¿Ah? Bien. Con respecto a las reacciones adversas, tenemos reacciones adversas eh, de clasificación baja, moderada, grave. Ahora lo vamos a ver. Y todo depende de qué es lo que se presenta y el tipo de mecanismo. Entonces, ¿cuál es su fisiopatología y clasificación? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Está? En la población se presentan entre el 5 al 8%, ¿tá? De los casos y pueden ser diferentes los mecanismos de formación de estas reacciones adversas con diferente severidad. Se reconocen básicamente, para englobarlos, dos mecanismos fisiopatológicos principales: la toxicidad directa o la hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir esto de la hipersensibilidad? Es la hipersensibilidad mediada por histamina y otros mediadores. ¿Tá? Es por liberación de histamina a nivel sistémico y otros mediadores que se pueden generar. ¿Tá? Las tóxicas o quimiotóxicas, que se llaman, pueden ser por acción directa del medio de contraste iodado sobre diferentes células, tejidos, proteínas circulantes o sistemas enzimáticos, ¿tá? Que afecta riñones, sistema cardiovascular y sistema nervioso central en diferentes formas. ¿Tá? A nivel de los riñones produce un deterioro de la función renal, ¿tá? Durante los
posteriores 3 días a la administración. ¿Ya? A nivel, con esto, produce una disminución de la función renal. A esto se le llama insuficiencia renal aguda, ¿tá? Que lo podemos ver si vemos su índice de filtrado glomerular, ¿tá? A nivel sanguíneo. ¿Cómo lo vemos? Y bueno, con un aumento de la creatinina sérica del 25%, ¿tá? Y esto produce a nivel del sistema nervioso central y del sistema circulatorio diferentes reacciones. A nivel vascular, hipotensión, taquicardia, ionotropismo, cronotropismo negativo, esos son cambios en la frecuencia cardíaca y a nivel del ritmo cardíaco, ¿tá? Produciendo arritmia y en todos casos, en algunos casos, paro cardíaco y trombosis venosa, ¿tá? Y la trombosis venosa que puede generar, obviamente, difusión del líquido a nivel extravasándose a nivel extracelular, ¿tá? Y generando edema y demás. Y a nivel del sistema nervioso central, bueno, una reacción vasovagal con sudoración, mareo, desmayo, lo que ustedes quieran, ¿tá? Taquicardia, ¿tá? Con disminución en algunos casos de un poco de la visión, convulsión y que te lleva a cosas peores, ¿tá? El volumen administrado y la osmolaridad del medio de contraste que se haya utilizado en esa reacción juega un rol importante en el desarrollo de este tipo de reacciones adversas, ¿tá? Por eso es importantísimo saber cuál usar, y por eso les dije que los ideales son unos y nosotros. Las reacciones por hipersensibilidad son las que ocurren en algunas personas por liberación de algunos mediadores, como por ejemplo la histamina, ¿tá? Ahora, su aparición y severidad son independientes en este caso de la dosis administrada, ¿tá? ¿Cuáles pueden ser las reacciones? Y bueno, desde un eritema cutáneo hasta el broncoespasmo y otros más, ¿está? Ahora, no se ha demostrado y no hay artículos, no se ha podido estudiar una inmunoglobulina específica que se asocie directamente con una reacción por hipersensibilidad con liberación de histamina con la presencia de medio de contraste iodado. ¿Está? Por eso se sigue clasificando como una reacción de hipersensibilidad y no un ataque anafiláctico, por ejemplo. ¿Está? Con esto llegamos a la conclusión que el tema de las pruebas cutáneas, ¿está? Es decir, poner una gotita de medio de contraste a nivel cutáneo, carece de valor predictivo para las reacciones de tipo hipersensibilidad a los medios de contraste mediada por liberación de histamina. ¿Está? Ahora, según su temporalidad, las reacciones de este tipo pueden dividirse en inmediatas, tardías y sí, inmediatas y tardías. ¿Está? Las inmediatas son las que se suceden en los siguientes 60 minutos, es decir, más o menos las que se suceden más rápidamente, ¿está? En el que en el 70% de los casos que se ha producido dentro de los 60 minutos, la gran mayoría se produce en los primeros 5 minutos. ¿Está? Y el resto
más adelante. Cuando se sucede después de esos 60 minutos hasta una semana posterior, ya son reacciones más autolimitadas, algún rash cutáneo, por ejemplo, donde muchas veces se puede suceder como una especie de gripe viral, vamos a decirlo así. Puedes tener fiebre, escalofrío, a veces náuseas, vómitos, dolor de panza, muy difuso. ¿Está? Esto es una reacción de hipersensibilidad tardía que luego se va. Pasa un tiempo sucediendo esto y después se va. No se ha demostrado que el desarrollo de una reacción tardía sea un factor predisponente para, per se, para el desarrollo de una reacción inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna vez tuviste una reacción posterior a la hora de administrar un medio de contraste, ¿tá?, con síntomas leves de rash cutáneo, alguna fiebre, escalofrío o dolor de panza, como si fuera una gripe viral, no quiere decir esto que vayas luego con el subsiguiente estudio que tengas de control o lo que sea que se te inyecte un medio de contraste, que tengas una reacción de hipersensibilidad inmediata. Según su severidad, las reacciones adversas se pueden clasificar en leves, moderadas y graves, como yo les dije. Donde las leves son el 98% de los casos y son autolimitadas. Básicamente son reacciones cutáneas. ¿Está? Prurito, urticaria, náuseas, vómitos, nada. Y siempre son posteriores a la administración y dentro de los tiempos tardíos. Las reacciones moderadas son síntomas signos leves de lo que ya les dije anteriormente. Apenas un rash cutáneo, un poquito de urticaria y picazón. Nada más que eso, y se van rápido con tomar un calitrón. ¿Ah? Las reacciones graves son las que sí exacerban estos signos y estos síntomas y que pueden llevar a cosas más graves, como por ejemplo convulsión, pérdida de conciencia, edema, tanto laríngeo como pulmonar, alguna arritmia cardíaca y, en el peor de los casos, el paro cardiorrespiratorio. ¿Está? ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Perfecto, entonces lo clasificamos así, leves, moderadas, severas. Aquí tenemos una serie de cositas que te pueden pasar, ¿tá? Pero sabiendo siempre que las leves son las que más frecuentes se suceden, las moderadas menos y las severas aún menos. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el consejo del Yoda? Y esto lo saqué una vez de un congreso que dio un colega. Me encantó y se lo robé prácticamente. No realizar ningún estudio con contraste sin valoración previa de un factor de riesgo, cualquiera sea este. Rellenen, por favor, cerciórense que esté rellenado el consentimiento informado, ¿tá?, que explica las cosas que le podría pasar al paciente. Y esto es fundamental, que el administrativo, cuando agende la hora, se lo haga saber que está firmando un consentimiento informado y que lo lea. ¿Ah? Revisar datos clínicos del paciente, revisar la CREA del paciente, revisar la historia en todo caso para ver si tuvo alguna ya tomografía con contraste que se le haya hecho. ¿Está? Decirle al paciente qué es lo que se le va a hacer, decirlo con calma, no decirle así tipo a lo loco, sin que entienda nada, y decirle lo que le puede pasar. Señor, le vamos a inyectar una medicación que es medio de contraste iodado,
Esto le puede producir un poco de calor en todo el cuerpo, más en los genitales y en la garganta, sensación de ganas de orinar, ¿tá? Sabor metálico en la boca, es solamente durante la inyección y en el mejor de los casos estos síntomas se les va cuando termine la inyección. Parece un discurso muy largo, pero se lo podés decir y al paciente le queda clarísimo. ¿Está? Para el Ministerio de Salud, y creo que todavía esto es lo que se está tomando en cuenta, para casos de CREA mayores de 1,2 miligramos por decilitro en pacientes mayores de 65 años, con CREA mayores de 1,5 miligramos por decilitro en cualquier edad, índice filtrado glomerular de 45 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, una unidad maravillosa para medir el índice de filtrado glomerular, en pacientes con antecedentes de haber recibido alguna vez contraste y que haber presentado algún aumento de la CREA mayor a 0,3 miligramos, con proteinuria, que es básicamente, se le pregunta a las orinas aumentadas de coloración y espuma, es decir, cuando son orinas espumosas, ¿tá? Generalmente es por proteinuria, ¿tá? Monorreno congénito quirúrgico o trasplantado renal, todo esto son factores para que consulte al nefrólogo antes de realizarse cualquier estudio de medio de contraste ayudado. ¿Está? Porque tiene que tener la autorización del nefrólogo. Que el nefrólogo va a ver su historia, lo va a estudiar, le va a decir si puede, no puede. Listo, y te lo anota en el pedido hecho por el médico que te dio la tomografía. Cosas que se hacen, hidratación. Fundamental la hidratación, que disminuye la toxicidad en forma significativa. En el caso de pacientes con nefropatía por medio de contraste, pero con la vía oral conservada, se le da unos 20, se le da o tiene que tomar 2 litros de agua por lo menos un día antes y un día después, hasta un día después. En paciente que tiene la vía oral suspendida, bueno, se le administra solución salina, ¿tá? O suero bicarbonatado en algún caso. ¿Tá? Pero solución salina, se le da suero intravenoso. ¿Tá? 1 mililitro por kilo de solución salina al 0,9%. Este es el consentimiento informado, donde se le dice al paciente sobre los riesgos, sobre lo que tiene que hacer, sobre el ayuno que tiene que hacer, y se le pregunta sobre algunas cuestiones de alergia, ¿tá? Asma y medicaciones que toma. ¿Tá? ¿Cuál es la preparación antialérgica en pacientes que sí respondieron en alguna de estas cosas, que es alérgico o asmático? Bueno, prednisona. Básicamente, una pastillita, unos 30 miligramos por pastilla, 13 horas, 7 horas y 1 hora antes del estudio. ¿Está? En el caso de ser alérgico a la prednisona, porque puede haber algún paciente que sea alérgico a la prednisona, bueno, se administra un antihistamínico, como por ejemplo el calitrón, unos 4 miligramos, 12 horas y 1 hora antes. Calitrón. ¿Está? ¿Qué pasa si tenemos un paciente en urgencia? Consulta y le manda una tomografía que justo el paciente era alérgico. Bueno, hidrocortisona, ¿está? Es un corticoide que se puede administrar intravé 1 hora antes del estudio o a 50 miligramos o 200 miligramos intravé cada 4 horas hasta la realización del estudio, ¿está? Completando el ayuno correspondiente. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa en pacientes con hemodiálisis? Bueno, los pacientes dializados generalmente se trata de ver cuándo es que se dializan los pacientes, porque está bueno realizarle la tomografía antes de la diálisis. Si cuando él se realiza, va a la diálisis y listo. Es como que le limpia todo, ¿no? Básicamente es así. ¿Está? Pueden eliminarse todos los medios de contraste por hemodiálisis y tiene que haber una coordinación entre la hemodiálisis, cuando se va a realizar y cuando es que tiene la tomografía. ¿Está?
¿Cuál es el mayor problema en estos pacientes? Y bueno, básicamente es el volumen que se le inyecta. Hay que ser criteriosos y usar lo justo y lo necesario con estos pacientes. ¿Está? Se le indica, obviamente, la diálisis posterior a la inyección, ¿está? Y siempre tiene que tener una consulta posterior al estudio con el nefrol. ¿Está? Importantísimo. En el caso de la resonancia, no se puede administrar gadolinio en pacientes que se dializan. ¿Está? En el caso de que se administre por error, para disminuir el riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica, básicamente tenemos que dializar al paciente por 3 días seguidos. ¿Está? 3 días de diálisis. ¿Cuál es una primera medida en el caso de una reacción adversa grave? Bueno, obviamente, llamar al número de emergencia. Si estás en un hospital, nada, llama a los médicos de emergencia si no tenés uno cerca. Llamá si tenés a los de CTI cerca, que son buenos en administrando cosas muy potentes como, no sé, adrenalina. Y bueno, darle oxígeno al paciente lo primero, conectarlo al oxígeno porque le puede faltar el aire por el edema glótico que se le puede estar produciendo, colocarle una periférica, pero obviamente ya tendría una periférica porque si no, ¿cómo hizo la reacción de medio de contraste si no le inyectaste por vía intravenosa? Bueno, en el consenso del ministerio parece que obviaron eso que, bueno, pusieron porque parece tan obvio, pero bueno, para dedicar porque no es tan obvio. Suero, pimba, goteo de suero rápido y, bueno, adrenalina en diluciones de 1 en 1000, ¿tá? 0,1 o 0,3 mililitros intramuscular, pero eso no se usa mucho, pero bueno, está. Administrar adrenalina es el caso de cuando ya tenemos un edema de glotis, básicamente. La adrenalina la administra el edema de glotis. Si el tipo respira, si ve que se está hinchando, está quedando rojo como un tomate y se está hinchando toda la boca como un bofe y demás, bueno, está. Pero si respira, bueno, se trata de administrar otras cosas en vez de la adrenalina. ¿Está? Bien. ¿Qué hace el yodo? Qué pregunta, ¿no? Bueno, básicamente cuando lo inyectamos lo que hacemos con el yodo es que este se distribuya rápidamente entre los compartimientos vasculares y el intersticio extracelular. ¿Está? Los medios de contraste iodados tienen alta masa atómica. ¿Está? Y bueno, la, la tasa de liberación del yodo va a depender, o la tasa de realce que tenga este medio de contraste, o la efectividad de este medio de contraste, va a depender del medio de contraste en sí, es decir, los miligramos o miligramos litro por mililitro de yodo que tenga, y el flujo de inyección de este medio de contraste. ¿Está? Entonces, acá les dejé una tablita y les puse los mililitros por segundo, es decir, el flujo que podemos inyectar una determinada carga de un determinado medio de contraste ioda. Si tenemos un 300, por ejemplo, acá, y si lo comparamos 300 con flujo de 2 mililitros, 4 mililitros y 5 mililitros, vemos cómo aumenta de 2 a 4, casi al doble, la tasa de liberación de yodo, ¿tá? Y unos 300 de gramos litros por segundo, que es la tasa de liberación de yodo, si pasamos de 4 a 5. ¿Tá? Aumenta bastante, ¿vieron? Solamente aumentando el flujo o la cantidad, el volumen de yodo por segundo que nosotros inyectamos. Juan, podés irte tranquilo, vaya que queda todo grabado. Abrazo. ¿Ah? Entonces, la carga del total de yodo
es la que obviamente determina qué es lo que vamos a hacer. O en realidad, dependiendo de lo que vayamos a hacer, es la carga de iodo, total de iodo que nosotros necesitamos. ¿Ah? La elección de un agente de alta concentración podría ser que para estudios normales nosotros necesitemos velocidades de flujos menores. Porque sabemos que la carga iónica aumenta, y si no, vean el cuadrito, comparando nomás, si dejamos constante el flujo en mililitros por segundo, y lo único que hacemos, cambiamos la carga iónica de yodo de 300 a 370, vemos que la tasa de liberación de yodo, el realce, ya por sí solo aumenta sin necesidad de aumentar el caudal. ¿Está? Entonces, bueno, en vista de lo que nosotros tengamos ahí en el servicio, podemos decir, bueno, no tenemos 370, pero tenemos 350. Bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, para que más o menos no jodamos tanto al paciente, achicamos el flujo y vamos a tener el mismo realce. ¿Está? Prácticamente podemos decir así. ¿Ah? Y con esto evitamos muchas complicaciones que se pueden generar en el paciente administrando medio de contraste con más carga iónica. ¿Está? Eh, y más cuando sabemos que la relación entre la concentración del yodo y su viscosidad es neta, ¿ah? Y es exponencial. Cuanto mayor concentración de yodo, mayor es la viscosidad que podemos obtener con este medio de contraste. Entonces aquí vamos con el tema de los realces. ¿Cómo varían los diferentes variables y los parámetros para los realces? Y esto es importantísimo, ténganlo en cuenta porque esto es donde lo van a ver y no en otro lado. Dependiendo de lo que nosotros queremos hacer, es el realce que queremos obtener. ¿Está? Esa es la premisa. A veces una lesión será hipovascular en comparación con el tejido normal y en algunos casos la lesión será hipervascular al tejido circundante en cierta fase de mejora. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo también en el tiempo en el que nosotros adquirimos respecto al inicio de la inyección del medio de contraste, algunas patologías o algunos procesos neoplásicos, por ejemplo, van a realzar más o menos que el tejido circundante. ¿Está? En situaciones normales, sin contraste, nada se ve realzado. Todo se ve con una determinada densidad estándar y homogénea. Por eso yo les dije que la tomografía tenía baja resolución de contraste, ¿tá? Con respecto, por ejemplo, a la resonancia. Cuando nosotros tenemos una fase arterial temprana o precoz, es una fase que se sucede a los 15 o 20 segundos comenzada la inyección de medio contraste iodado. ¿Está? Y lo que vamos a ver son principalmente todo lo arterial realzado. Por eso les puse ahí que realza la aorta, realza los principales afluentes arteriales de los distintos o de las distintas órganos anexos que existen en el abdomen. Por ejemplo, el hígado, el vasol, los riñones y demás. Cuando dejamos pasar un poquito el tiempo para la adquisición, estamos hablando de una fase arterial tardía o pancreática. De los 35 a los 40 segundos posteriores al comienzo de la inyección del medio de contraste, vamos a ver, ¿ah?, un vaso totalmente homogéneo, una arteria opacificada para todas las arterias de las glándulas anexas opacificadas, una fase bien cortical a nivel renal, un páncreas que se estaba pacificando de forma bastante homogénea, y algo poco
poco realce a nivel venoso que se está sucediendo porque está comenzando a pasar ese contraste a nivel venoso. En la fase anterior podemos encontrar en el vaso una fase, un fenómeno de flujo que se llama, que queda como el vaso todo marmolado, básicamente. ¿Conocen el concepto de marmolado? ¿Saben lo que es marmolado? ¿Algo marmolado? Como las galletitas Sí, profe, marmoladas. las tortas, ¿Eh? como las tortas. Como las tortas marmoladas, donde tenemos diferentes densidades y que contrastan bien unas con otras, ¿ah? Pero nada homogéneo. Y bueno, así lo podemos encontrar el vaso en esa fase. Posterior a la fase pancreática o arterial tardía, ya vamos a tener una fase hepática o una fase portal que se llama, porque aquí es donde se opacifica muy bien la vena porta. ¿Tá? Se va a ver las suprarrenales opacificadas, se van a ver el hígado bien homogéneo, se va a ver el vaso aún más opacificado y homogéneo, una fase córtico-medular renal, las arterias aún opacificadas, pero no tanto, con menor realce ahora, lo venoso, todo lo que es cava y sistema porta opacificado, y algunos procesos que no captan realce y algunos otros que sí captan y mucho. En el caso de la fase anterior, vamos a ver que algunos procesos se encuentran sin opacificarse en la fase pancreática y algunos sí. ¿Ah? Para cuando se estudian las pancreatitis se hace mucho esto, se hace un hígado sin, una fase pancreática y una portal de todo el abdomen, hasta por debajo de la escotadura asiática, que es por consenso donde se hace. Después tenemos una fase nefrográfica o nefrogénica de unos 100 segundos posterior a la inyección del medio de contraste, donde ya tenemos una fase donde vemos el riñón, por ejemplo, totalmente homogéneo, no una fase córtico-medular, donde aquí es que muchos procesos, muchas patologías hacen que ciertas cosas que tienen los riñones ahí adentro, para no especificar nada, realzan o no. Y aquí es donde se discriminan diferentes patologías de otras. ¿Está? Luego tenemos fases que son fases tardías, ¿tá? Ya cuando se suceden entre los 6 a 10 minutos, o fase más bien eliminatoria. Yo la dividiría acá en una fase eliminatoria, que va de entre los 5 a los 10 minutos de la inyección del medio contraste, ¿tá? Donde vemos, por ejemplo, en los riñones, la liberación de todo ese medio de contraste a nivel de los cálices renales y después de los uréteres, y totalmente pintados los uréteres hasta la vejiga, y con la vejiga ya colectando todo ese contraste que va eliminando, ¿ah? Donde algunas cosas que se pueden encontrar dentro de los cálices renales se visualizan mejor en estas fases, algunas otras cosas que realzan en el hígado también se pueden realizar en esta fase, ¿tá? Algunas, yo qué sé, fibrosis metastásicas, cosas así, que se pueden ver, unas lesiones fibróticas. No vamos a entrar en detalle, pero es la fase ideal para esto. ¿Cómo se largó a llover? Por eso estoy a la oscura. ¿Ven que se oscureció todo atrás? Aquí en Solimar está lloviendo parejito. Homogéneo. Homogéneo como el vaso en una fase nefrogénica. Bien, ya vimos entonces cómo se opacifican y cómo saber discriminar una fase de otra dependiendo de cómo realza un determinado órgano y no otro. Si tomamos en cuenta un paciente X de 30 años de 170 centímetros de altura con un peso corporal variable y un gasto cardíaco variable, nosotros
tenemos que para el realce en tomografía tomar en cuenta determinados factores o variables. El tiempo de adquisición, la técnica que se utiliza y la dosis utilizada. ¿Está? En cuestión al tomógrafo propiamente dicho. En el caso del medio de contraste que se está utilizando, obviamente la concentración de iodo, la cantidad de la duración de la inyección y el tipo de inyección. Barbaridad. En el caso del peso del paciente, ¿cómo hacemos variar esto? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente flaquito y un paciente gordo? Vamos a resumirlo así. Los realces que se pueden generar en pacientes con mayor peso son menores que los de menor peso. Es decir, pacientes más delgados contrastan más y el medio de contraste iodado realza más que en pacientes de menor peso. Dame un segundito. Bien, entonces, para mantener un nivel consistente de mejora de contraste en pacientes que son más grandecitos, más obesos o de mayor tamaño, se debe considerar aumentar la cantidad de contraste utilizado, ¿tá? Aumentando el volumen, o en todo caso, si podemos cambiamos el medio contraste iodado que tenemos. Si tenemos uno de 300 por uno de 350 o 370. Una u otra cosa que hagamos va a generar una mejora en el realce final. ¿Está? Es así. Si vamos al gráfico, lo vemos de esta manera. Pacientes con cambio de peso, con aumento de peso y cómo se comporta el medio contraste iodado en el tiempo, dependiendo si lo que vamos a hacer es un estudio más del tipo angiográfico o un estudio común y corriente en tiempos portales. Vemos que el, el realce máximo que se puede generar a los 35 segundos en un tiempo geográfico, ¿sí? O un tiempo arterial tardío, supongamos, disminuye con el aumento de peso. ¿Tá? Pasa exactamente lo mismo en tiempos portales. Si adquirimos en tiempos portales, vamos a tener que va a disminuir, ¿tá? En el mismo tiempo, a los 65 segundos, va a disminuir el realce máximo que se puede generar, ¿tá? Con aumento de peso. Dios. Sí, profe. ¿Ven el fondo mío? Que está totalmente negro. Está diluviando acá. Sí, acá también, en Montevideo está lloviendo pila. Perfecto. Impresionante. Bien. Seguimos. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Esto es importantísimo. No es lo mismo un paciente que está con una frecuencia cardíaca aumentada que un paciente que está en reposo normal con una frecuencia controlada. ¿Está? O viceversa, pacientes que son más viejitos, por ejemplo, de mayor edad, que generalmente el gasto cardíaco de estos pacientes está disminuido. ¿Qué pasa con pacientes disminuidos? Con pacientes con su gasto cardíaco disminuido porque justamente la frecuencia cardíaca de estos pacientes depende de su gasto cardíaco. Bueno, vamos a ver que los realces pico, los realces máximos que se suceden en estos casos, se suceden a posterior, se extienden en el tiempo. Es decir, si yo quiero que mi estudio quede muy bien opacificado en estos pacientes, voy a tener que tomar en cuenta que cuanto más viejito sea el paciente, ¿no? Seguramente su gasto cardíaco esté disminuido. Y si disminuye, tenemos que extender los tiempos de adquisición un poquito más, tanto para lo arterial como para lo venoso. ¿Está?
Y vemos en el gráfico, en estos gráficos, eso mismo. Vemos cómo se va, se tira hacia la derecha el gráfico cuanto más reducción de mi gasto cardíaco tenga. ¿Está? Es decir, mis realces máximos. Uy, no sé por qué se me fueron las flechas. Ah, y se me fue. Bueno, está. Mi realce máximo se sucede posterior al tiempo que uno tiene en la cabeza. Digo, bueno, está, fase arterial, lo adquiero a los 35, arterial tardía, a los 35 segundos, más o menos. Bueno, ¿qué edad tiene? Bueno, 80 años, 90 años. No, vamos a adquirirlo a los 40, 45, porque sé que va a realzar bien a ese tiempo. O lo mismo que cuando quiero hacer una fase portal, es decir, quiero ver los órganos como vimos recién en fase portal. Bueno, voy a decir, bueno, tiene que tener 80 años, 90 años, está. En vez de a los 65, se lo voy a tirar a los 75, donde sé que por lo menos extiendo más mi pico máximo de opacificación. ¿Qué pasa con el volumen de contraste? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la cantidad de contraste que inyectamos a un paciente? ¿Ah? Pasa como vemos en el gráfico. Cuanto mayor cantidad de contraste nosotros utilizamos tanto para fases arteriales como para fases portales, ¿qué va a pasar con mi realce máximo? Va a aumentar, pero se va a ver en tiempo más extendido. Es como ven en el gráfico. Mi pico máximo con 175 mililitros lo van a ver más alto, es decir, con mayor nivel de opacificación, pero recién a los 100 segundos inyectados. Y lo mismo pasa con fases portales, más extendido en el tiempo, cuanto mayor contraste yo inyecto. Bien, ¿qué pasa con la bomba infusora? Si nosotros tenemos una bomba infusora, nos permite hacer una inyección de medio contraste de forma muy homogénea y controlada. Controlado en el tiempo que voy a demorar también en inyectar un mismo volumen. Si yo no cambio la cantidad de volumen, pero cambio el tiempo de inyección, ¿tá? Vamos a ver que el realce máximo que se puede obtener es más extendido en el tiempo. ¿Tá? Si yo tengo un mismo cantidad, un mismo caudal, pero le cambio el tiempo, ¿tá? Hay una cuestión. Yo puedo, básicamente la bomba infusora calcula. Si yo le cambio el tiempo en base a la cantidad de contraste que tiene y el caudal que está tirando, me va a decir, bueno, está, para inyectar esta misma cantidad en este mismo tiempo, yo tengo que dar más caudal. Pero supongamos que tengamos una bomba inyectora que no me cambie ningún otro parámetro, lo único que puedo hacer yo es cambiarle la cantidad en tiempo de medio contraste que yo puedo inyectar. Cuanto más tiempo de inyección tengo, mis máximos realces los voy a obtener más extendido en el tiempo, pero van a ser muy altos, como vemos en el gráfico. Cuanto más tiempo, más realce, pero más extendido en el tiempo. ¿Está? ¿Qué pasa con el flujo de inyección? Ahora sí, el caudal. ¿Qué pasa si yo lo cambio? Como dijimos antes. Aquí hay una cuestioncita. Si yo adquiero a 3 mililitros por segundo, que es lo normal, ¿no? Todo depende del Avocat. Si tenemos un Avocat que el número del Avocat disminuye cuanto mayor es el diámetro del caño por donde va a pasar el líquido, vamos a decirlo así. Entonces, un 22 es un Avocat más pequeño que un 14. ¿Tá? Hay 14, 16, 18, 20, 22, 24. Pero 22, 24 es casi ponerle una mariposita.
¿Está? Una cánula muy chiquita. Generalmente todos los pacientes en los estudios normales se le pone un 20. Y si queremos hacer una angio, bueno, se le coloca un 18, que nos permite un caudal. Un 18 de 5, de 5,5 hasta de 6 de contraste y hasta de 6,5 de suero. Acuérdense que siempre se inyecta contraste y un bolo de suero. Por eso las bombas inyectoras son de 2 cabezales. ¿Qué pasa si yo aumento el caudal? Es decir, lo doy más rápido al mismo contenido de contraste, lo doy más rápido en función a uno que lo doy más lento. Como ven en el gráfico, en las fases arteriales aumenta mucho el realce y en menos tiempo. ¿Está? Tenemos un pico alto en menos tiempo. Es decir, si lo hacemos más precoz al tiempo, es decir, lo adquirimos en forma más precoz y lo ponemos al caudal muy alto, 5 mililitros por segundo, vamos a tener un muy buen realce. A nivel portal vamos a tener un cierto cambio, vamos a ver como que realzó un poco más, pero no tanto, no hay tanta diferencia. ¿Está? Entre 3 y 5, entre 3, que es lo que más o menos se hace con Avocat de 20, ¿está? 3, 3,5. ¿Está? Hay que aprendernos esas tablas de memoria. Lo que le estoy diciendo, Sí. O sea, las gráficas de memoria hay que aprendernos. no, la gráfica sí. Los Sí, gráficos, está. lo que ven acá, es más, los gráficos es lo que yo les pongo en las preguntas, le pongo un gráfico de esto. Ok, ok. ¿Está? Para ustedes, 4 que están ahí, 3, 4, sí. Pregunto los gráficos, Ulises. Por eso se lo estoy mostrando directo a los gráficos, no le pongo la characha esa que les puse ahí. La characha es para que ustedes estudien en su casa. ¿Ah? Está. Lo importante es estos gráficos porque con los gráficos entienden todo, Ulises. Miren en los gráficos y se dan cuenta. Miren cómo es con 1 mililitro y con 5 mililitros. Yo le estoy diciendo que lo normal es 3 mililitros, lo normal que se hace con 3 mililitros. Y después, si se hace una angio, se hace con 5, con 6 mililitros por segundo. Miren el cambio. En fases arteriales sí se ven cambios. En fases portales casi no hay cambio. ¿Ven que casi es lo mismo el gráfico de 3 mililitros que el de 5? No les tengo que decir mucho, está todo en el gráfico. Por eso yo les pongo el gráfico y listo. Claro. Ahí sacan todo. ¿Está? Bien. Está. Ahora, yo, supongamos que yo lo que cambio es la cantidad de yodo que tiene, es decir, cambio el tipo de contraste en función al yodo que tiene. Pero dejo la misma cantidad de yodo, la misma cantidad en volumen, perdón, con el mismo caudal. Es decir, supongamos, ejemplo, 125 mililitros a 4 mililitros por segundo. Pero lo único que cambio es el contraste que utilizo. En vez de utilizar un 300 miligramos de yodo por mililitro, uso uno de 400 miligramos de yodo por mililitro. ¿Está? ¿Qué pasa con el realce máximo? Dejando el mismo volumen, mismo caudal. Cambio solamente el contenido de yodo. En fase arterial, el pico no se extiende, si los tiempos de máximo realce van a ser los mismos. Como ven acá, los mismos. Lo único que va a cambiar es el realce máximo. ¿Cuál va a ser? Porque lo único que estoy cambiando es el yodo. No estoy cambiando ni volumen ni caudal. Estoy cambiando la cantidad de yodo que utilizo. Más yodo, más realce. Pero como es el mismo volumen y el mismo caudal, se va a suceder al mismo tiempo tanto a nivel portal como a nivel arterial. ¿Claro? Sí. Ahora sí, si cambio a su vez, dejo solamente el caudal fijo, pero hago lo que te dije hoy, de que si cambio el contraste de uno de 300 por uno de 400, trato de proteger al paciente y bueno, achicar un poquito la cantidad que hago, la cantidad que doy en volumen. Voy achicando a medida que aumento la carga de yodo, achico un poquito el volumen que utilizo. ¿Cómo se comporta? Y bueno, como verán, en fases arteriales sí hay un cambio, hay un pico máximo de realce en menos tiempo, pero a nivel portal no hay cambio alguno.
¿tá? Es igual. Muy bien. ¿Qué pasa cuando cambiamos de tomógrafo? Vamos de un tomógrafo de 4 hileras a uno de 64 hileras. ¿Está? ¿Qué pasa con el realce máximo? ¿Y qué pasa si todavía tenemos pacientes de diferente peso? Y bueno, aquí lo que tenemos es un cuadro que engloba todo eso. ¿Está? ¿Cómo va variando? ¿Tá? Los tiempos, sí, de máximo realce en estudios angiográficos iguales, pero solamente cambiando la cantidad de detectores que tiene el tomógrafo. Miren cómo va. Y esto es de un estudio, se lo estoy sacando, no lo inventé yo. Van a ver que obtenemos el realce máximo en menos tiempo. Esa es la conclusión básica de todo esto. ¿Está? Y aquí lo vemos en función al peso de cada paciente. ¿Está? ¿Cómo se comporta con respecto al kilovoltaje? ¿Cómo son los contrastes del yodo y sus realces en función a el cambio del kilovoltaje? Aquí tenemos 3 pacientes. ¿Está? Cambios de miligramos de yodo por mililitro en función al realce máximo y cómo varía en función al kilovoltaje. Si utilizamos baja carga de miligramos por tanto baja carga de miligramos de yodo por mililitro como altas cargas de miligramos de yodo por mililitro, no va a importar. Porque en los 3 casos, no importa cuál sea la carga de miligramos de yodo por mililitro que tenga, si yo disminuyo el kilovoltaje utilizado en la técnica del tomógrafo, voy a tener mayor realce, sea cual sea el contraste que yo tenga. Va a contrastar más. El yodo va a tener mayores valores de Hanfeld. ¿Está? Y si miramos esto, va a pasar lo mismo con la densidad y el espesor que tiene que atravesar en el paciente. No es lo mismo un paciente flaquito que un paciente gordo. Y esto yo ya se lo dije. Y no importa el contraste que yo utilice. Va a pasar lo mismo. El contraste generado en un paciente más grande, obviamente va a mejorar si utilizo un medio contraste con más carga iónica, pero si lo comparamos, ese mismo contraste utilizado con uno flaquito, el realce va a ser mayor en el flaquito siempre. ¿Está? Y Bien. profe, Sí. Bien. no, nada, que sí, que está. Perfecto. Una de las cosas que ustedes van a ver con lo que se hacía antes, con lo que se hace ahora, es que antes la bomba infusora de medio contraste, la bomba infusora de medio contraste es una máquina, básicamente, que tiene 2 jeringas, ¿tá? 2 inyectores, que cargan hasta 200 mililitros, y cargan 200 mililitros de contraste y 200 mililitros de suero. ¿Y está hecha para qué? Se inyecte primero el contraste, con un volumen que uno digita, y con un caudal que también digita, ¿tá? Calculándote el tiempo en base a eso de inyección que va a tener, tanto de la jeringa de contraste como la de suero. E inyecta primero el contraste y luego hace un bolo de suero.
que siempre es considerablemente menor en volumen. Pero no tampoco, porque si fuera de 10 no sirve para nada. ¿Sí? Tendría que ser de 20, 30, 40 o 50 mililitros de suero para que se lave bien todo el contraste y empuje. Consejo, siempre hacerlo. Y esto viene de la vida y de mucha instrucción en tomografía que se puede ver por ahí. Siempre los entendidos en esto hablan de que el suero tiene que ser por lo menos para equiparar al contraste con un caudal de 0,5 más que el utilizado en el contraste. Si en el contraste yo lo inyecté a 4,5 mililitros por segundo, yo voy a inyectar a 5 el suero. Y es así. ¿Está? Es más ventajoso. Si no lo querés hacer, no lo hagas. Usalo al mismo caudal. No importa. Pero el realce es más óptimo, aunque vos no lo creas. Y es más ventajoso para el paciente. ¿Está? Entonces, aquí tenemos las principales ventajas del uso de la inyección dual, es decir, contraste con un volumen de suero seguido. Disminuye el riesgo de travasación por medio de contraste. Permite una inyección controlada en cuanto al flujo y el volumen de una solución salina. Lava el medio de contraste residual que pueda quedar. Aumenta la cantidad de medio de contraste disponible en una adquisición. ¿Ah? ¿Por qué? Porque arrastra todo lo que pueda quedar en el rulo y en el extensor. ¿Ah? Ese medio de contraste que quedó ahí se puede utilizar para realzar las vísceras. Empuja el bolo de contraste en forma más homogénea, aumentando el realce, es lo que le dije yo. Reduce los artefactos por medio de contraste. ¿Tá? Acuérdense que si queda medio de contraste en la yugular porque está entrando por ahí, eso que está más puro genera más artificio por endurecimiento de las en ese sector y genera rayerío ahí en la cava, en lo que vos quieras. Y vos lo que querés es lavar todo eso y que no quede contaminado. Aún mejora el realce de, el órgano de interés y disminuye el riesgo por nefrotoxicidad inducida por medio de contraste. Nick. ¿Está? Ahí. Bien. Sí, Entonces, profe. consejo del Yoda, la fuerza está en la combinación correcta de los parámetros. Cuidar al paciente, mejorar el realce con inyección de suero fisiológico es ideal. Y esto no hay nadie que me lo discuta a mí. Concentrar la fuerza en órgano a estudiar. Y disminuir el kilovoltaje aumenta las unidades Hanfield y aumenta el ruido por ende. ¿Está? El hecho de balancear eso es fundamental a la hora de tener un estudio con buen realce y buen diagnóstico. Entonces, como mensaje final, no mires el lado oscuro, cuidado debe tener, ya que el lado oscuro te mira también. Los que son fanáticos de Star Wars sabrán. Finalizamos el módulo de tomografía, chicos. ¿No están contentos? Obvio, Bobis. Finalizamos las 394 diapositivas de este gran módulo maravilloso de tomografía. Chicos, dudas. Deben ser muchas, pero bueno. ¿Tuviste hoy la clase? Sí. Bueno, así que tenemos resonancia todavía. Sí. Pa, si esto era un embole, Está no sé. bueno, porque lo vamos a trabajar nosotros.